Bien, hermanos, entonces estamos en este precioso capítulo y hoy lo que vamos a estar haciendo, hermanos, es poder aprender a reconocer lo verdadero de lo falso. Y esto tiene que trascender las apariencias, porque engañar simplemente la parte externa es muy fácil. Hay una seria complejidad, no quiero que me malentiendan. Los mejores estafadores son expertos, tienen que hacer mucho trabajo para poder engañar a las personas. Pero no nos tenemos que dejar llevar solamente por las apariencias, tenemos que ver más allá de eso para reconocer qué es lo verdadero. Así que hoy estaremos viendo, hermanos, estos versículos que hemos estado estudiando, y quisiera que ustedes me ayuden, hermanos, y podamos ver en este primer párrafo lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En el verso número 1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y este episodio que vamos a tener, hermanos, ahora se halla en una sinagoga judía, muy diferente a la cual estamos ahora nosotros reunidos. ¿Cómo era en ese momento la sinagoga? Y no te dejes impresionar solo por la parte externa. ¿Cuáles eran las tradiciones? ¿Dónde se reunían? ¿Qué número de personas eran? ¿Qué tipo de tradición llevaban? Por ejemplo, se conoce que regularmente el que estaba enseñando se sentaba y el resto estaban parados. Algo que es opuesto a lo que hacemos nosotros ahora. Normalmente ahora el que predica está parado y los que escuchan están. Pero no te dejes llevar por todo eso. ¿Cómo funcionaba la sinagoga? ¿Quiénes eran los líderes de la sinagoga? ¿Cómo funcionaba esta sinagoga? Aquí también en este pasaje se va a relatar que había fariseos, había escribas, había herodianos, había grupos que tenían escuelas teológicas, pero también estaban vinculados a la política. Así que cuando ibas a una sinagoga tenías que preguntarte: ¿y quiénes van ahí? ¿Y qué líderes más prominentes de los fariseos van ahí? ¿O de los saduceos? ¿O de los herodianos? ¿Quiénes van a esa sinagoga? Que lo hace más, tal vez a ojos humanos, la hace más valiosa. ¿Será que algún miembro del Sanedrín va a esta sinagoga? Obviamente había 70 más prominentes. ¿Será que alguno de ellos asiste? Y tal vez te diga: no, no asiste ninguno. Pero asiste uno de los parientes de uno de los líderes del Sanedrín. De esos 70 más importantes, tenemos 3 parientes de integrantes del Sanedrín. Y tal vez todo eso sea algo que a la gente le llamaba la atención y le importaba mucho. Por si acaso, en las sinagogas en ese tiempo no era como el día de hoy, que ahora nosotros tenemos toda la Biblia aquí tan fácil. En ese tiempo había copias hechas a mano del Antiguo Testamento y las sinagogas no tenían todo el Antiguo Testamento regularmente. Lo que hacían es tenían un libro, 2 libros, iban prestando a otra sinagoga y la otra sinagoga que tenía otro libro les prestaba otro y hacían circular. Así que tal vez tú decías: ¿y en tu sinagoga cuántas copias tienen de cuántos libros? No, en la mía hay 8, en la mía hay 20. Nosotros tenemos tanto que prestamos, tenemos copias extra. Pero hermano, no te dejes llevar por todo eso. Está ahora Cristo en una sinagoga con todo ese sistema político, religioso, jerárquico. Y ahora vas a tener la cuestión del verdadero sábado. ¿Qué es guardar el día de reposo? Y ahora tenemos esa polémica aquí. Y tenemos que discernir la verdad de la mentira. En medio de todo ese sistema que tú asistes, la ropa de ellos es diferente. La cultura religiosa política es diferente. Y dice el texto: entró otra vez Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. No se sabe por qué, no nos dice la Biblia, no es necesario que tú sepas. Pastor, era un médico que necesitaba su mano, era un albañil, eso no importa. Era un hombre que tenía una mano que ya no le servía para el trabajo y el oficio. Y ahora se le presenta a este hombre y le dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Hermanos, hemos leído y este pasaje dice, ¿no? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. En la palabra de Dios, si nosotros vamos a Mateo capítulo 12, si me acompañan brevemente, Mateo capítulo número 12, verso 9.
Este es un relato paralelo de lo que acabamos de leer. Nos va a dar algunos detalles extra. Y dice la palabra de Dios así. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar el día de reposo? Hermanos, como les dije, en estos evangelios sinópticos, cada evangelista te va a narrar el mismo evento con pequeñas ligerezas. Por ejemplo, no lo estamos viendo acá específicamente, pero en Lucas hasta se nos va a decir que tenía seca una mano. ¿Cuál mano? ¿Izquierda o derecha? En Lucas dice cuál, era la mano derecha. ¿Y qué se va a decir en este relato de Mateo? Dice así, si prestamos atención, verso 11, les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en el hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hay estos detalles que se nos dan que tal vez no estamos viendo ahora en Marcos, pero hermanos, el corazón de lo que va a enseñar Cristo es que en el día de reposo nosotros podemos hacer obras de piedad. Yo le voy a llamar así. Ya sea que sean obras necesarias para la vida o sean obras de piedad, de caridad, de bondad, de buenas obras. Eso es algo que va a decir nuestra confesión de fe también. Y es algo que Cristo está diciendo y está enseñando. Obviamente es lícito hacer el bien. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Saben cuál es el problema, hermanos? El problema donde nosotros tenemos que tratar de reconocer la mentira es cuando ahora entramos en una polémica y ¿qué es hacer el bien? Es lícito hacer obras de piedad. ¿Y qué son esas obras de piedad? He ahí, y quiero nada más que analices conmigo ese tipo de pregunta, porque ahí radica el error de los fariseos y describes la verdad y la mentira. No sé si te ha tocado a ti, pero hay preguntas que ya delatan cierta mala tendencia. Si es que yo voy a una guardería y quiero llevar a mi pequeña de 3 años y les digo, miren, quiero inscribir a mi pequeña de 4 o 5 años en esta guardería y ellos me dicen al llenar el formulario, muy bien, y me hacen una pregunta. ¿Valerie es ella, él o ella? Ok, creo que no necesito hacer ninguna investigación más. Adiós. Hay preguntas que van a delatar totalmente algo que está mal. La gran pregunta es, ¿y qué es obra de piedad, pastor? ¿Será que podemos ser más específicos? Espero que eso ya te ayude a delatar que hay un problema. ¿Por qué? Porque según la historia, te comento que lo que se conoce es que en las escuelas rabínicas había dos grupos, los de Hillel y los de Shammai. Eran como dos grupos teológicos. En sí, Gamaliel pertenecía a ese grupo de Hillel. Y también Jesús, en gran parte, varias de sus posturas eran más con la tendencia de la escuela de Hillel. Pero te comento algo. Con respecto al día de reposo y el tema de sanar en el día de reposo, te comento que estas dos escuelas, que normalmente tenían polémicas, estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo que en el día de reposo se podía sanar. Pero había una cláusula. Si es que su vida está en riesgo. Si su vida está en riesgo, se puede sanar. Si su vida no está en riesgo, no se debe sanar. Y es por eso que ahora traen a un hombre que tiene la mano. ¿Qué tal? Está vivo. No se va a morir. Puede esperar un día más para que le sanen porque es solamente la mano inhabilitada. Pero bajo estas dos escuelas, solamente se podía sanar si la vida estaba en riesgo. Así que ellos habían entrado a la polémica. Obras de piedad, lo que nosotros conocemos en la confesión, lo que leemos en la Biblia, ambas escuelas te decían, claro que sí, en el día de reposo se puede hacer obras de piedad. ¿Pero qué son esas obras de piedad? Sanidad, claro que sí, pero ¿qué tipo de sanidad? ¿Te das cuenta cuando ya empiezas a entrar a ciertas preguntas que te van a delatar un mal corazón? Y eso es lo que Jesús va a mostrar. Así que le va a decir a este hombre,
Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal. Ellos callaban, entonces mirándolos alrededor con enojo. Y este es un detalle que nos va a dar Marcos que no nos dan los otros evangelistas. Nos van a mostrar las emociones de Jesús. Estaba enojado y también entristecido por la dureza del corazón de las personas. Hermanos, no debemos dejarnos llevar solamente por esas apariencias. Nosotros, tristemente, tenemos un corazón caído como el de Adán. Como nosotros hemos heredado ese corazón caído, andamos buscando diferenciarnos y creer que somos mejores que otros por las reglas, por cierto legalismo o reglismo que llevaban los fariseos, los saduceos, los herodianos. Eran grupos políticos, religiosos que buscaban creerse superiores a otros por reglas. Y Jesús tenía que ir en contra de todos ellos, por eso los mira enojado y también entristecido por la dureza de los corazones. Así que, hermanos, lo que estamos buscando nosotros es reconocer esta nuestra asquerosa necesidad de creernos superiores a otros. Porque yo guardo de manera especial el día de reposo. Pero yo también hago obras de piedad. ¿Y qué es esa obra de piedad? A ver, analicemos si es tan piadosa como la mía. Y el mayor problema, ¿por qué Jesús está enojado? Porque es hipocresía, porque es legalismo. ¿Y sabes por qué está entristecido? Yo te podría decir qué me causa tristeza cuando veo a alguien viviendo en hipocresía y con ese legalismo y reglismo. Me causa molestia y tristeza, porque ya lo vi antes. Antes de la caída viene el orgullo. Antes de esa destrucción viene ese relato de creerse especial y mejor a los otros. Vamos a Proverbios, solamente para referencia. Capítulo 16. Esa no es un dicho común boliviano, sudamericano, un dicho europeo, un refrán chino. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 16, en el verso número 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Espero que entiendas. Primero viene la soberbia y después ¿qué viene? Viene el quebrantamiento. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando ves a alguien con altivez de espíritu, alguien soberbio que se cree mejor, por eso viene el enojo. Eso aborrece Dios, pero al mismo tiempo tristeza, porque eso viene antes de la caída. Una vez estuve hablando con un joven que estaba luchando en su corazón y decía, pastor, a mí me duele que la gente no sirva a Dios. Me duele, hablo con los jóvenes y no leen su Biblia, pastor. Y yo con amor le dije, hermano, sí, tenemos que leer nuestra Biblia. Yo me levanto en la mañana y trato de siempre, antes de hacer cualquier obligación, leerla. Y este hermano joven me miró y me dijo, ¿a qué hora lee, pastor? No sé, a las 8. ¿Tan tarde, pastor? Yo me levanto a las 5 a orar. ¿Y cuánto tiempo lee, pastor? No sé, mi devocional unos 20 minutos. Tan poquito, pastor. 1 hora y media, 2. No, si así está el pastor, ¿cómo están las ovejas? Y ahí estaba yo enojado y triste. Y después estuve más triste porque este mismo joven cayó en pecado después. Y este versículo, hermanos, tristemente se cumplió. Antes del quebrantamiento, antes de la caída, es esta soberbia y altivez de corazón. Creer que eres mejor que el resto por ciertas reglas hechas por hombres que te hacen creer que eres superior. ¿Y sabes qué es lo más hipócrita del mundo?
que estos hombres que están criticando a Jesús porque ha sanado a un hombre que tenía seca la mano, porque según su tradición podía sanar, pero no podía sanar a alguien que su vida no estaba en riesgo, y lo estaban criticando y condenando porque estaba quebrantando, según ellos, el día de reposo. ¿Saben qué estaban haciendo ellos? Y dice en el texto bíblico, verso 6, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Está mal sanar a un hombre con la mano seca. Eso es una obra perversa. ¿Dónde están los herodianos? A ver, juntémonos. Hoy es día de planificación, cómo matar a Jesús. ¿Entienden la hipocresía? Es pecado sanar a un hombre con la mano seca, pero no es pecado reunirse para planificar asesinar al Hijo de Dios. ¡Ey! Y aquellos que critican en el día de reposo están haciendo obra de soberbia, están haciendo obra de juicio y obra de menosprecio a aquellos que no guardan esas reglas. Así que recordemos, hermanos, esto, para que podamos ser jueces justos y evaluemos la verdad de la mentira. Siguiente pasaje, verso 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Esto, creo, hermanos, es uno de los pasajes que nos cuesta más entender porque nosotros no nos podemos retirar al mar. Pero tenemos que imaginarnos que Jesús se tuvo que ir a un mar, a la orilla, porque le estaban oprimiendo mucha gente. Y lo que hacía regularmente Jesús, y esto lo podemos ver en los relatos de los 4 evangelios, es que Jesús ponía una barca allí, en la playa, y se subía y desde ahí enseñaba, como si fuera un púlpito, ¿no? Una plataforma donde usaba lo que había. Y dice el texto, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Espero que recuerdes todos estos nombres. Son 7 regiones que se van a mencionar. Gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Hermanos, una vez más, no te dejes engañar por la parte externa. Así como en la sinagoga, por todo ese show de piedad, no te dejes engañar. Ahora tenemos otro tipo de espectáculo. 7 regiones mencionadas. Todos venían a Jesús. Tanta multitud que la palabra que se usa aquí es, tenía miedo que lo aplasten. Así que él tiene que poner una barca, subirse para poder enseñar, predicar y cualquier cosa que necesite podía partir. Así que, hermanos, tenemos este caso donde hay mucha gente, pero mucha gente. ¿Cuántas personas? Cientos, miles. Recuerda que en las multiplicaciones de peces y panes tenemos 4,000, 5,000, sin tomar en cuenta a las mujeres y a los niños. Si ahorita solamente tuviera que tomar en cuenta solo varones, normalmente las mujeres son más que los varones. Y en medio de toda esta multitud hay sanidad, tanto que la gente solamente quería tocar para ser sana. Así que una vez más, ahora aparte de multitud ves sanidad. Hay demonios que confiesan a Jesús como el Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice el relato. Dice, verso 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús los reprendía y los callaba. No te dejes engañar por todo este espectáculo. Si tuvieras aquí un equipo de relaciones públicas o marketing, estarían contentos. Jesús nunca ha estado tan viral, Jesús diría. Pero a Jesús no le importa eso. Cuando los demonios dicen, este es el Hijo de Dios, Jesús los reprende, que se callen. No quiero que propaguen eso, no quiero que lo sepan por los labios de estos endemoniados. Para el día de hoy eso sería lo más viral posible. Grabado un demonio confesando que esta es la iglesia verdadera. Pero Jesús los manda a callar. Jesús quiere salir pronto de esa región, está con la barca lista para predicar y para salir a la siguiente región. No está en búsqueda de popularidad. Y aquí hay una sanidad genuina.
Hay multitudes, como te dije, 7 lugares diferentes. Había una sanidad diferente también que realizaba Cristo. Había gente que venía, tocaba solamente para ser sana. Y según el contexto que hemos visto, ustedes han podido ser testigos de cómo sanó a este hombre con la mano seca, ¿verdad? Extiende la mano y le fue restaurada. ¿Cómo sanaba Cristo antes? Como vemos en los evangelios. Ahora, compara ese tipo de sanidad con lo que hace ahora las falsas iglesias de prosperidad y que te quieren engañar con sanidad. ¿Sanan así? No. Pastor, no me he sanado. Es que tienes que venir más seguido. Cada domingo te vas a sanar de a poquito mientras vas dejando tus ofrendas. ¿Ves en estas predicaciones de Cristo que Jesús está cobrando? ¿Jesús está cobrando, hermanos? No. No les está cobrando por esa sanidad. Y es más, hermanos, todo esto que estás viendo es para la predicación de la palabra de Dios. Tienes una barca donde Jesús se paraba a predicar. Todas estas sanidades eran para enseñar. En la anterior, nada más ponte a pensar eso. Sana a un hombre con la mano seca, pero está enseñando. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Una vez más, esos milagros para apuntar la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué ves con las iglesias falsas? Dicen que hay sanidad, pero ¿saben qué hay? Ausencia de la palabra de Dios. Ausencia de una correcta exposición. Ausencia de una verdadera predicación del evangelio. Eso sí falta. ¿Qué sobra? El show, el espectáculo, multitudes y falsa sanidad. Jesús no está buscando esa popularidad, hermanos. Jamás estuvo buscando esa popularidad. Si nosotros vamos, y esto es muy importante que veamos en Juan capítulo 2, dice en este evangelio de Juan que la primera señal que hizo, el primer milagro fue convertir el agua en vino en unas bodas. Y dice la palabra de Dios, el verso 23 de Juan, capítulo número 2. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Digiere eso un poco, hermano. Mastícalo con mucho cariño. Dice que vieron las multitudes, los milagros que hacía. ¿Y qué dice? Creyeron. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En español nos cuesta entender esto porque se usan 2 palabras, ¿no? Ellos creían en Jesús por las señales y Jesús no se fiaba de ellos. Si tuvieras que traducirlo de otra manera es, ellos creyeron en Jesús por las señales, pero Jesús no creía en ellos porque conocía sus corazones. Hermanos, Juan capítulo 6. Dice la palabra de Dios, el verso 60. Si quieres, el verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, en el contexto de Juan capítulo 6, Cristo ha hecho una multiplicación de peces y panes. Hay mucha gente que está siguiendo a Cristo y muchos de ellos lo van a abandonar, se van a ir. Y el principio de este abandono de las multitudes es porque Jesús predica la palabra. No se dejaba llevar por simples multitudes. Así como en Marcos estás viendo 7 regiones, ¡wow! Viene mucha gente. No te dejes engañar. Si fuera solamente porque hay mucha gente, hay muchas religiones falsas que puedes ir. Muy falsas, que hay mucha gente. Y aquí están viniendo muchos, pero al escuchar la dura predicación de la palabra están asombrados. Y si leemos un poco más abajo, dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos ya se fueron. Eran miles, se están yendo
Y dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? Y mira la respuesta que le da Pedro. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida? Es extraño cómo viene una multitud por milagros, pero cuando empieza a predicar, hay un grupo que dice, esa palabra es dura, no la soportamos, nos vamos por la predicación de la palabra. Pero hay un grupo que esa misma, entre comillas, dura predicación, ellos llaman, esas son palabras de vida eterna. Por eso estamos contigo. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y eso es lo que está pasando. Bueno, por si acaso, ¿cuáles eran esas palabras duras que había dicho Cristo? ¿Cuáles fueron esas palabras duras que había hecho que la mayoría lo abandonen? Y bueno, pues ahí también está el texto que nos dice de manera clara. Verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ¿no? Desde entonces, ¿ok? ¿Qué fue lo que precede a eso? Al verso 66, el verso 65 que dice las últimas palabras de Jesús antes de que lo abandonen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. ¿De quién? Si no le fuere dado del Padre, sí. Está en mi Biblia lo mismo que la tuya. Esas eran las palabras duras. Hablarles, no pueden. Ninguno puede venir a mí. Pero, ¿ninguno? Ninguno. Si no le fuere dado del Padre. Y en este pasaje, hermanos, hay una multitud grande. Pero Jesús no está ahí por la multitud. No te dejes engañar por todo eso. Así como en las iglesias falsas tienen un hambre por dinero, si hay algo por lo cual también tienen hambre es por la relevancia. Querer likes, popularidad, hacerse virales, que venga mucha gente, así pueden engañar a más personas. Y por si acaso, hermanos, cuando ves ese tipo de falsas iglesias, los líderes recibirán su condenación, pero también las personas. Porque todo esto que se está presentando, hermanos, es una herramienta que Dios usa para mostrar que ellos son una falsa iglesia. Más adelante, en diferentes epístolas, Pablo va a estar mostrando eso también. No son solamente estos maestros, sino es la gente que tiene comezón de oír, que quiere escuchar doctrinas que le agradan. Les gusta escuchar el humanismo, que te motiven, tú puedes y demás. Así que ambos son cómplices. Pero en el pasaje que estamos leyendo, hermanos, vemos una verdadera sanidad como la que realizaba Cristo, no como esas falsas iglesias que es una sanidad falsa, mentirosa y vergonzosa. Creo que la evidencia más clara, hermanos, que podemos ver de que son sanidades falsas, por la providencia de Dios, el tiempo de pandemia ha sido clave, porque ¿cómo puede ser que una iglesia que proclama sanidad de cáncer dice ahora servicio de sanidad suspendido y cancelado por causa de pandemia? ¿No te parece ridículo? ¿Qué harías tú si un hospital que dice sanar personas dice cerrado el hospital por pandemia? Pero ¿cómo puede cerrar el hospital por pandemia? Es ridículo. Es más ridículo decir que hay sanidad y cerrar por pandemia. Todo esto, hermanos, nos va a estar mostrando cuál era la verdadera sanidad, que era para una verdadera predicación de la palabra. Así como en muchos pasajes, sanidades, pero para enseñar. Sanidades, pero para enseñar la palabra, porque el verdadero poder está en la palabra de Dios. Esas señales solamente están apuntando que hay una persona con autoridad para enseñar la palabra. Así como ves a Moisés que hizo muchas señales y prodigios, donde ves su autoridad que Dios le había dado para que luego él vaya al monte y pueda bajar las tablas de la ley y luego escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Autoridad de señales y prodigios para luego presentar la palabra.
Luego los apóstoles también recibieron autoridad de hacer señales, prodigios y milagros, como Pedro, Jacobo, Juan. Pero luego, ¿qué tenemos? Tenemos ahí los 4 evangelios. Tenemos a Pablo con milagros y sus epístolas. Y muchos de los apóstoles que no tenemos sus escritos, pero que ellos quedaban autentificados para la predicación. Y finalmente vemos a los 12 discípulos escogidos, ¿no? Cómo reconocer estos verdaderos discípulos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Cómo los escogió, hermanos? ¿Cuál fue el método de elección de estos 12 apóstoles? ¿Cómo se los escoge? ¿Cuáles eran las cualidades que necesitaban? ¿Ser estudiantes de algún fariseo? ¿Doctos? ¿Estudiosos? ¿Memorizar el Pentateuco? ¿Altura? ¿Profesión? ¿Alguna edad? ¿Algún trasfondo que no hayan debido tener? ¿Cómo los escogió? Acá no se nos dice, pero en los otros evangelios sinópticos se nos dice que Jesús pasó toda la noche orando. Pero al final escogió a los que él quiso. ¿Cómo los escogió, hermano? A los que él quiso. Si quieres algo muy semejante, Efesios capítulo 1 nos dice cómo es la elección soberana de Dios en la salvación. Dice que es según el puro afecto de su voluntad. A los que él quiso. Nada más. Así que puedes imaginarte de todo ese grupo tan grande o de los 70 que escoge a 12. Y no va a faltar uno que dice, ¿y por qué lo escogió a él? Pero si yo sé más de la Biblia. No es por eso. Pero si él es pescador y hasta yo soy mejor pescador. No, tampoco es por eso. Pero él ya está viejo, ya le falta poco. Tampoco es por eso. Ah, es joven. Yo soy más joven. No, tampoco es eso. ¿Pero qué fue? La pura misericordia de Dios. Por la pura gracia de Dios, Él escogió a 12 en su plan, en su misericordia. Y dice el texto, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. No te dejes engañar por esas apariencias. Como te dije, hermano, había una multitud que ya seguía a Jesús. Y según los evangelios sinópticos también sabemos que Él tenía 70 discípulos que también los envió a predicar de 2 en 2. O sea, ayer mencionamos eso en la reunión de matrimonios, ¿verdad? Nuestra asquerosa naturaleza pecaminosa, cómo queremos competir y competir y competir. Y en esa competencia queremos ver quién es el mayor. Y bueno, entre todo el grupo se escogió a 70, pero no acabó ahí la competencia. Querían ver cuál era mejor. Y de ahí escogió 12 por su pura gracia. Pero ahora entre los 12 están compitiendo quién es el mejor. Y luego tenemos de los 12, 3 apóstoles que eran los más especiales del círculo más íntimo de Cristo. ¿Quiénes eran, hermanos? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos estaban acompañando a Jesús. En varios casos eran los únicos testigos de la transfiguración, de la resurrección de la hija de Jairo. Pero luego uno diría, ya bueno, ya es suficiente con eso. No, ahora entre los 3 pelean. Un día se presentaron estos 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y es más, trajeron de intercesora a su misma madre. ¿Cómo podemos hacer que Jesús nos escoja a los 2 primero? Y tal vez hubo una pelea interna entre Jacobo y Juan. Ya, vamos a decir que tú te sientas a su derecha y yo a su izquierda. Y el otro le dice, ¿y por qué yo a la izquierda? ¿Por qué tú no a la izquierda? Ya, bueno, ya tú a la izquierda y yo a la derecha. Pero ¿cómo hacemos para pedir esto? Que vaya nuestra madre. Sí, a una mamá no le va a rechazar nada. Hermanos, no fue suficiente ser de los 70, ni de los 12, ni de los 3. ¿Cómo reconocías el verdadero servicio que tenían que tener? ¿Cómo reconocías a esos verdaderos discípulos? Era por ese servicio. No era por el ser servidos o el ser primeros, sino por servir. Esa fue la lección que Cristo les dio. Les dijo Cristo que Él vino a servir y no a ser. Y de tal manera que nosotros ya sabemos que cuando Jesús murió, resucitó y ascendió, Él ha dejado a uno a cargo de los 12. ¿A quién dejó a cargo, hermanos? A Pedro.
Pero ¿qué le dijo a Pedro? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le dio el trabajo de guiar, de cuidar, de alimentar y proteger. Hermanos, le dio un trabajo de servir. ¿Cómo reconoces verdaderamente a los discípulos? Es por su servicio. No es porque estén en el grupo, en la multitud de seguir a Jesús. ¿Cómo reconoces a esos verdaderos discípulos? No es porque están en el top 70 tampoco, ni en el top 12, ni en el top 3. ¿Quiénes están sirviendo a través del tiempo? ¿Sabes quién parecía por las apariencias un candidato perfecto para ser el primero? Judas Iscariote. Judas Iscariote tenía varias cualidades por las cuales, imagínate en ese momento de incertidumbre, no sabemos quién va a traicionar a Cristo y empiezas a sospechar de todos, pero menos de Judas. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que él era el tesorero, el que estaba a cargo del dinero. Y algunas veces les he dicho a ustedes, en la OTB que ustedes tienen en sus barrios, en la municipalidad, en el colegio, en cualquier grupo que haya, buscan al tesorero, ¿quién va a guardar el dinero? ¿A quién escogen? ¿Al que tiene más cara de Judas? No. ¿Quién es el que tiene la cara de más confiable de todos? A él. Tal vez cuando se escogió al tesorero, algunos mencionaron, ¿y si es Mateo? No, pues Mateo no, él era publicano. Será bueno con los números, pero bueno para robar era. Así que no, obviamente ya se ha arrepentido, pero no hay que ser de tropiezo. Mejor que sea Judas. Ahora, hermanos, el nombre Judas está tan quemado, nadie lo usa. Creo que aquí no va a haber nadie que le va a poner a su hijo Judas, ¿verdad? Creo que ni a tu perro le vas a querer poner Judas. Es un nombre que nadie quiere poner. ¿Saben, hermanos? Judas en ese tiempo, en sí ese nombre viene del hebreo que es Judá. ¿Cuál era la tribu de Judá? ¿De dónde va a venir el león de Judá? Ese era su nombre, era un nombre muy respetado, tanto que hay varios Judas. No es Judas Iscariote, Judas Tadeo, otro discípulo. También tienes más adelante una carta que es de Judas, ¿no? No es Judas Iscariote también. Hay varias personas que se llamaban Judas, era un nombre muy bueno. Es más, en la historia judía, tú sabes que hay el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Pero ¿qué ha pasado al medio? Tenemos como 400 años de silencio. Y ahí ha surgido una revuelta judía que se llama la rebelión de los Macabeos. Y ahí se levantó un hombre llamado Matatías. Matatías, no por lo que su nombre puede parecer, pero era Matatías, un rebelde que buscó, obviamente, la santidad de Dios. Y él murió. Y se quedó a cargo su hijo, que se llamaba Judas Macabeo. Y él empezó una revuelta tan grande que terminó en victoria. Judas Macabeo. Tanto que debido a esa gran victoria, cada año ahora los judíos celebran, mientras nosotros celebramos Navidad, ¿qué celebran ellos? Hanukkah, que es una celebración de la victoria de los macabeos, de Judas Macabeo. Es difícil poner esa analogía, pero imagínate ahora el nombre Simón Bolívar, ¿no? No, es nuestro libertador. Si se presentara aquí alguien como se están, tenemos aquí algunos hermanos, un hermano que se llama Simón, pero imagínate que se presenta alguien, mi nombre es Simón y su apellido Bolívar. Hermano Simón Bolívar, un gusto. Cuando tú mencionabas eso, mi nombre es Judas. Uy, Judá, Judas, oh, de los Macabeos, es un nombre muy respetuoso. Y nosotros sabemos cómo terminó. No era suficiente, hermano, ser de la multitud, ni ser del top 70, ni del top 12, ni ser el tesorero. He ahí alguien que era un falso creyente, porque a través del tiempo no ves ese servicio constante. ¿Cómo reconoces a ese verdadero siervo? Es porque Jesús escogió a estos 12
y los puso para estar con él, dice el texto, si prestan atención, dice la palabra de Dios así. 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Tenían que pasar tiempo con Jesús. Por eso al final dice en el verso 19, y Judas Iscariote el que le entregó, y vinieron a casa. Hermanos, era un estar continuamente con Cristo, no solamente los domingos. Si tú eres un cristiano solo de domingo, estamos en serios problemas, porque tal vez no eres ni cristiano. Era para que estén con Él. ¿Qué más? Para que estuviesen con Él, para enviarlos ¿a qué? A predicar. El ministerio tan importante de predicar la palabra de Dios. Hagas lo que hagas, estando donde estés. Una vez más, lo reconoces por este servicio de predicación. Y dice en la parte final, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y eso hicieron los apóstoles. Cuando tú ves el ministerio de Pedro, vas a ver eso, con Juan, incluso del apóstol Pablo. Pero todo eso era con un propósito unificador del servicio y la predicación de la palabra de Dios. Lo que brillaba, hermanos, siempre era la predicación. Cuando Pedro y Juan son arrestados en el principio del libro de los Hechos por sanar a un cojo, resulta que al final ellos terminan predicando la palabra, usan esa plataforma para predicar la palabra de Dios. Ese era siempre el objetivo principal. Simplemente era una escalera el hecho de hacer señales y prodigios. El poder radicaba en la palabra de Dios. Hermanos, mucho cuidado con nosotros y nuestra, una vez más, asquerosa naturaleza pecaminosa, que busca que nosotros estemos sobre otros y que entre todo el grupo querramos ser servidos y no servir. Hoy, hermano, viniste pensando cómo me van a servir, o viniste pensando qué voy a hacer el día de hoy en la iglesia. Y tu objetivo espero que sea como el de Cristo. Tú estás viniendo a servir. ¿Qué puedo hacer para servir? No para ser servido. Recuerda que aquel que quería ser servido era Judas, tanto que tomaba de las ofrendas y lo disponía. Mucho cuidado en eso. El que terminó como traidor, he ahí Judas. Nosotros, hermanos, estamos para servir. Mateo capítulo número 20. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20, en el verso número 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora la gran pregunta, hermanos, ¿cómo puedes servir? ¿Cómo puedes estar tú para servir en la iglesia? Si tú eres salvo y tú eres creyente, por la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo habita en ti. Y Dios te ha dado dones espirituales para que los puedas ejercitar. Así como cuando alguien nace y tiene dones o talentos naturales, quizá alguno aquí ha nacido con el talento de cantar, ¡qué bien! Te felicito. Yo no, yo soy un pésimo cantante. Creo que solo mi esposa tal vez va a tolerar mis canciones. Pero otros han nacido con ese talento, amén. Pero cuando alguien nace nuevamente por el poder del Espíritu, Él nos da dones espirituales. Tienes un don por lo menos, tal vez más. ¿Y para qué están esos dones? ¿Para que los puedas presumir? ¿Para que los puedas comparar? Para que los puedas ejercitar. Y podamos ejercitar esos dones en servicio unos a otros. En la iglesia, el que tiene don de servicio, pues en servir sin murmurar. El que tiene don de enseñar, pues clarificando las cosas, no para usar palabras rebuscadas y que se asombren de de tus grados académicos. El objetivo de predicar la palabra también es que podamos comprender la palabra,
no hacerla más compleja. Así que, hermanos, estamos para servir y no para ser servidos. Y como estás viendo tú ahora en estos 3 relatos que te he dado, los más doctos, los más necesitados, los pobres, los enfermos, los lisiados, los que venían, incluso los que estaban más cerca de Jesús, todos ellos necesitaban reconocer entre lo verdadero y lo falso. Hay una dureza en nuestro corazón. Dentro de la misma sinagoga había tantos inconversos. Dentro de los mismos líderes había tantos inconversos. Dentro de esa multitud de gente con mucha necesidad que viene a Cristo, muchos de ellos solamente vienen por el milagro, pero no creen en Cristo. Dentro de esa multitud, dentro de los 70 y dentro de los 12, también había inconversos. Tenemos que aprender a reconocer esa verdad y esa mentira, y eso es a través de la palabra de Dios. Y es por eso que hacemos mucho énfasis. Estudien la palabra, lean la palabra, memoricen la palabra, mediten la palabra, vengan aquí, escuchen la prédica y no le crean todo lo que dice el pastor. Verifiquen todo lo que dice con la palabra. ¿Cuál tiene que ser esa máxima autoridad? Esta bendita palabra de Dios. Es Dios mismo hablando. Es por eso que tenemos que prestar atención. En tiempo de los puritanos, ¿cuánto tiempo duraban las predicaciones? 2 horas y era el pastor pidiendo perdón. Perdón, hermanos, está muy corto el mensaje. Solo 2 horas, pastor. Esa era la crítica. Prédica menos de 2 horas. No lo vamos a volver a invitar, muy cortito. ¿Por qué? Porque la gente genuinamente creía lo que está saliendo ahora es palabra de Dios. Quiero escuchar a Dios. Quiero escuchar su palabra. Y es eso, hermanos, que tenemos por su gran bondad todos los días ahora para escuchar. Para reconocer la verdad de la mentira, necesitamos enfocarnos en la palabra. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor,